profesión, que es bueno, no estoy diciendo que sea malo, o que tenemos cierta capacidad financiera, o que somos personas muy valientes. Dice el Señor que no, que nos alabemos en qué, en entenderme y conocerme. Ahorita vamos a ver si realmente conocemos al Señor como Él quiere manifestarse. En entenderme y conocerme. ¿Qué más dice? Que hago, primero hace misericordia. Y si no recibimos la misericordia, viene juicio contra nosotros. Y justicia. Dios es misericordioso, dice el mismo. ¿Alguna vez hemos oído algo relacionado con el carácter de Dios? Decimos, es que yo tengo un carácter fuerte, yo tengo un carácter débil, es que es mi carácter, así soy yo, no puedo cambiarlo. Pero vemos que la importancia que nos dice el Señor, conocer cómo es Dios en su carácter. ¿Cómo es Dios en su carácter? Dios es incomprensible. ¿Me explico bien? Dios es incomprensible. El apóstol Pablo dice en Romanos, inescrutables son los designios de Dios. Yo no comprendo, y se lo digo en mi oración, yo no comprendo tanta piedad para conmigo, habiendo sido un pelafustán bien hecho, y que vinieras a mi vida a perdonarme. ¿Sí? Dios es que incomprensible. Nosotros sabemos muy poco de su divina naturaleza y por tanto somos irreverentes a Dios. Demasiado irreverentes. Porque no hay temor de Dios en nuestro corazón. ¿Por qué no hay? Porque no le conocemos. Si le conociéramos, tuviésemos temor, un temor reverencial a Dios, de las cosas que hacemos y de las cosas que dejamos de hacer. Dios es incomprensible, nosotros sabemos muy poco de su divina naturaleza y por tanto, cuando hablamos o juzgamos algunos de sus procedimientos, estamos juzgando cosas que no entendemos. Mucha gente juzga a Dios. ¿Por qué nació una niña o un niño con síndrome de Down? ¿Sí lo ha escuchado? Y se van en contra de Dios. ¿Por qué? Si yo he sido bueno o buena, ¿por qué me pasan estas cosas? ¿No ha escuchado usted todo ese tipo de comentarios o estoy mal? Siempre cuando vemos cosas que nos acontecen difíciles, siempre nos vamos en contra de Dios. Por eso es muy importante conocer el carácter de Dios. Que por qué nací chaparro, por qué nací así, por qué tengo los ojos cruzados, siempre estamos inconformes, ¿sí o no? Pregunto. Siempre. ¿Por qué? Porque no conocemos a Dios. Dios es incomprensible. Y Él se ha querido revelar a tu vida, pero tú no has querido sumergirte en el espíritu de esta palabra para conocerla. Porque si tuviéramos, entre más conoces la palabra, más temor tienes de Dios. Más temor tienes de Dios. Les decía yo, ¿cómo es posible? 2000 años estuvo el Señor predicándole a un pueblo rebelde, desde Abraham hasta Malaquías. 2000 años y nunca, a pesar de todas las señales que vieron allí en Egipto, esas 10 plagas que estaban hablando hoy. Luego el tránsito desde Egipto hasta la tierra prometida, que eran 40 días. Tuvieron que pasar 40 años. Y dice la Biblia que nunca se les gastaron el calzado, ni sus vestidos. ¿Sí? Y les dio de comer el maná del cielo y lo desecharon.
y ese es el maná del cielo, es Cristo. 2000 años. Hace 2000 años vino Cristo a esta tierra. Yo no sé cuánto tiempo tengas tú de conocer o de andar o de reunirte en una congregación. No estoy diciendo cuánto tiempo tengas de nacido de nuevo, porque hay gente que dice, yo tengo tanto tiempo de haber nacido de nuevo. No es cierto, no sabes cuándo naciste de nuevo. El único que lo sabe es Dios, que les quede muy claro esto. Que hayas asistido a una congregación por muchos años. Ayer escuchamos a una persona de edad donde fuimos a dar una plática sobre la familia, sobre el matrimonio. Decía, yo nací en el Evangelio, pero el Evangelio no estaba dentro de mí. Hasta hace como 2 o 3 años. Un señor más o menos de unos 70 años, 60 y tantos años. El hecho de que vengas a una reunión que desde niño, qué bendición tan grande si supiste aprovechar a los maestros también de la escuela dominical y al pastor que te estuvo instruyendo en el camino de la vida eterna. No vas a tener que escuchar una demanda de Dios. No se alabe el sabio en su sabiduría ni el valiente en su valentía. Alábese en conocerme. ¿Sí? En conocerme. Podemos ahora como hijos de Dios aprender cosas de Él, pero no podemos comprenderle. No podemos comprenderle a Dios. ¿Sí? Por eso lo que vamos a estudiar nos va a ayudar a expresarnos siempre de Dios con la mayor humildad y con la mayor preocupación. Hay que ser precavidos para acercarse a Dios en oración. Hay que ser precavidos. Hay veces que la gente está orando y está masticando chicle, ¿no? ¿Verdad? O está haciendo otras cosas. Eso es reverencia para Dios. Por su pura misericordia no hemos sido consumidos, empezando por mí. Por su pura misericordia. Pasamos aquí sin tener una preparación para acercarnos a Dios y a veces no nos acercamos a Dios. Salimos de la misma manera, salimos igual. Salvo 2 o 3 personas que vienen con ese deseo, porque donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, el Señor está. Yo les he dicho, ¿con qué corazón venimos a la Santa Convocación? ¿Venimos por inercia? ¿Venimos por obligación, por devoción o porque amamos al eterno Dios que envió a su Hijo para morir por nosotros, que realmente no valíamos nada? Conocer el concepto de la salvación. ¿Quién fue el que murió por ti? ¿Quién murió por ti? Lo decimos de viva voz, pero el corazón se queda duro. Vamos a estudiar esto, creo que van a ser 2 o 3 domingos y los invito para que vengamos a estudiar el carácter de Dios, para poder expresarnos con la mayor humildad y respeto al eterno Dios. Y no discutir con Él, porque a veces discutimos con Dios. ¿Por qué me pasan estas cosas? Sí sabes lo que dice Gálatas 6:7, ¿verdad? No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siempre lo va a cosechar tarde que temprano. Tarde que temprano. Entonces, no discutir con Él, sino estar sumamente agradecidos por haberse revelado a nosotros. Aun cuando éramos pecadores, impíos y éramos sus enemigos. Romanos 5, mire. Yo creo que si a usted le hubieran dicho antes, tú eres enemigo de Dios, usted hubiera dicho, no es cierto. No es cierto, yo voy cada domingo a cierto lugar. No es cierto, yo no soy enemigo de Dios, pero usted y yo éramos enemigos de Dios. Éramos impíos, éramos pecadores, éramos enemigos de Dios. Romanos 5 ya lo tiene usted. Versículo 6 dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por usted y por mí. A su tiempo murió por los impíos.
¿Entiende usted que usted y yo éramos unos impíos? ¿Lo cree o no lo cree? Es el calificativo que Dios nos da antes de haber venido al conocimiento, al nuevo nacimiento. Éramos impíos, no teníamos piedad para la gente. Sí, amados hermanos, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Era usted un impío igual que yo, era usted un pecador y éramos enemigos por naturaleza del eterno Dios. Por eso cuando usted entiende y le ministra al Espíritu Santo lo que Dios hizo en la cruz del Calvario por su vida, a usted solamente y a mí nos queda de caminar con la cabeza así, humillada delante del Señor. Fuera altivez, fuera soberbia, porque Él desprecia los ojos altivos y la lengua mentirosa. Y dentro de nosotros hay muchos soberbios, muchos altivos. ¿Por qué? Porque tal vez no hemos sido ministrados por el Señor. Queremos un Dios que nos dé de comer, que nos sane. Dame, dame, dame. Y ese es el Dios que están presentando en muchos lugares. Él tiene compromiso contigo, tú no tienes compromiso con Él. Bendito Dios. En Romanos 3:11, ¿qué nos dice el Señor? No hay quien entienda. Por eso dice, alábese en entenderme y en conocerme. Alábese en entenderme. Dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Si Él no se revela, nadie lo llegaría a conocer. Si Él no se revela a alguna persona, a algún hombre o una mujer, nadie conocería a Dios. ¿Por qué? Porque Satanás tiene nuestros ojos cegados. 2 Corintios 4, versículo 4, si quiere tomar nota. Hablábamos de Dios sin conocerlo. Nos postrábamos delante de imágenes. Dice, yo nunca lo hice, pero de todos modos, aunque nunca lo hicieras, te postrabas delante de tu yo, hacías lo que te venía en gana. Eras tú mismo, tu diosa o tu Dios. Si Él no se revela, nadie lo llegaría a conocer. ¿Cómo se revela Dios a sí mismo? ¿Por qué Él se revela a sí mismo? Vaya conmigo al Salmo 19. Hermanos, es algo tan tremendo que yo como pastor, y se los he estado diciendo, en mi necesidad de que haya servidores, amados hermanos, yo ya no quiero tener necesidad de que haya aquí servidores. Si usted quiere servirle al Señor, póngase en fila a ver si Él quiere que usted le sirva. Él es el que escoge a sus servidores. Servidores que han entendido el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Si el Señor no hubiera tenido de esos servidores que murieron para traernos el Evangelio a nosotros, ¿qué hubiera pasado? ¿Se acuerda usted de la queja de aquel profeta Elías? Una queja que tenía con Dios. Señor, soy el único que he quedado de todos en Israel. ¿Y qué le dijo el Señor? No eres el único, tengo 7,000 que no han doblado su rodilla delante del diablo. ¿Sí? Tengo 7,000 que no han doblado la rodilla delante del diablo, delante de Baal. Dios tiene un remanente fiel. Y la petición de un servidor, que sea usted una persona fiel, no a la iglesia, sino fiel a Dios.
Cuando usted y yo somos fieles a Dios, somos fieles a la iglesia. No es al revés, no es vida de iglesia, sino es vida de Cristo. ¿Sí me estoy explicando? Salmo 19, versículos del 1 al 6. Dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ahí está revelándose el Señor. Los cielos mismos tienen un sermón para nosotros. Los cielos cuentan, los cielos predican. Sí, la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Pero los cielos cuentan su gloria. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y como esposo que sale de su tálamo se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. ¿Se mueve el sol o es la tierra la que se mueve? Alrededor del sol, ¿verdad? Jesucristo es el sol de justicia, dice el profeta Malaquías. Y nosotros tenemos que darle vueltas a eso, cristocéntricos, estar pendiente del sol de justicia. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga hoy, Señor? ¿A dónde quieres que yo vaya, Señor? Cuando estás preparando, Él te envía a llevar el mensaje de salvación. Y vamos a hacer una campaña, estamos en campaña de siempre, hermanos. Tú y yo estamos en una campaña, estamos en una guerra contra Satanás por las almas. Bendito Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Los astrónomos, no los astrólogos, no confundamos. Los astrónomos dicen que el universo es inmensamente grande y que quizá no tenga límites. Ahora lo están descubriendo. ¿Sí? Nuestro planeta Tierra no es más que un pequeño granito. Ahora ya no es universo, creo que él le llama multiverso. Dice, no vemos, no alcanzamos a ver. No tiene límites el multiverso. Eso lo hizo mi Padre y el tuyo, con su pura palabra. Por eso yo les digo, a Dios nunca le digas Diosito, porque no es un Diosito, es un Diosotototote, grande. Y Él quiere revelarse a tu vida para que dejes de vivir como vives y vivas una vida para con Él. Entonces andarás de gloria en gloria, porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Cómo caminas tu vida como cristiano derrotados? ¿Derrotadas? ¿Por qué caminas así si eres hijo de Dios? ¿Por tu necedad, no porque Dios quiera? Yo no sé si tengas hijos, pero a mí no me gustaría ver a mis hijos derrotados. Me daría mucha tristeza. Lloraría yo delante de Dios. No le reclamaría, ¿no? Porque la salvación es personal. Ayer estábamos en las reuniones con matrimonios y cuando hablé la situación de una persona que decía, ya mi hija ya entró al bachillerato y dice, mamá, es que no es imposible vivir una vida cristiana, ya se está convirtiendo al mundo. Dice, ¿qué hago? Pues ahí traigo pastillas de rodillona, le dije, clámele al Señor. Está usted viendo la situación que va entrando apenas su hija y no quiere usted clamar a Dios. Nos es más fácil gritarle a los hijos y que estórbele, platique con ella, sea usted su mejor amiga, pero estórbele, no le aplaudan sus cosas.
que aplauda. Pero a veces parece como que no nos importaran los hijos, ¿no? Y es por esto, yo se los dije ayer, nos han enseñado en muchos lugares, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y algunos abrieron así los ojos. ¿Qué no es así? No es así. La salvación es personal. Ezequiel capítulo 18 lo dice. ¿Sí? El padre no pagará por los pecados de los hijos y los hijos no pagarán por los pecados de los padres. Es personal la salvación. Usted puede ver al sumo sacerdote Elí. ¿Se acuerda usted si ha leído algo sobre Elí? Sus dos hijos eran unos fornicarios, fornicaban allá afuera, ahí, por decir algo, ahí donde está la entrada, ahí en los atrios del templo, fornicaban con las mujeres que llegaban ahí, y Dios los mató. ¿Habrá temor a Dios? No. No hay temor. Si Dios no te pone su temor, no tenemos temor de Dios. El principio de la sabiduría, ¿qué cosa es? El temor no a Dios, el temor de Dios. El Señor dice en el profeta, con su profeta, y pondré mi temor en ellos. Él pondrá, la obra de salvación es completa de Dios. Y pondré mi temor en ellos, ¿para qué? Para que no se aparten de mí. Y les daré todas las cosas necesarias para que se gocen. Bendito sea Dios. Entonces, nuestro planeta Tierra no es más que un pequeño granito en el universo, multiverso, como ahora le llaman. Con nuestra vista podemos ver más de 3 o 4 mil estrellas. Con nuestra vista natural, cuando se ve cielo limpio. Con un telescopio vemos millones de estrellas. No sé si alguna vez ha tenido esa oportunidad. Yo sí, allá en el edificio de la Latinoamérica en México, en la Ciudad de México. Las estrellas. Millones. Hay un telescopio llamado de Palomar, que se alcanzan a ver no estrellas, sino millones de galaxias. La NASA lo tiene y otros lugares, en Rusia también. Millones de galaxias. ¿A qué voy? Para que conozcamos el poder de Dios y aprendamos a entrar en su reposo. Alguien peleaba ahí que el sábado es el día del reposo. Amados hermanos, el día del reposo para nosotros es todos los días, porque el reposo es una persona, se llama Jesucristo. Él es el reposo de nosotros. Pobres sabáticos que pelean, ¿verdad? Que el sábado, etcétera, ¿no? Él es el reposo de nosotros. Lea en su casa Hebreos 2, 3 y 4. Por no haber creído, dijo el Señor, no entrarán en mi reposo. La fe produce un reposo en nuestra vida, de que todas las cosas que nos acontecen nos ayudan para bien a un grupo, a los que aman a Dios. Y si amamos a Dios, guardamos sus mandamientos. Aunque vemos las estrellas, otra cosa, aunque vemos las estrellas muy juntas, las vemos muy juntas, ¿no es cierto? Pues según los estudiosos de la astronomía, en el firmamento las distancias entre ellas son de más de 500 millones de kilómetros. ¿Sí? Más de 500. ¿Usted sabe cuánto es eso? De aquí a Monterrey, ¿no? Se va caminando. O sea, eso es lo que necesitamos ver en la Biblia y observar quién es Dios. Y ver cuánta piedad ha tenido contigo y para conmigo. Cuánta misericordia ha tenido con su creación. Si Él detiene la lluvia, la tierra se resquebraja, dice Job, y no hay que comer. Pero más sin embargo dice que el sol sale para justos e injustos. Esa gracia común para los pecadores, es una gracia común, porque Dios tiene piedad, alimenta aún hasta las aves, a los animales. Pero la gracia salvadora es solamente para aquellos que Él quiso elegir antes de la fundación del mundo. Y yo deseo que todos nosotros, incluido yo, hayamos sido elegidos por el Señor. Sí. Pero te eligió para ponerte como un ejemplo de Él aquí en la tierra.
para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No te dejó para otra cosa. No te dejó para otra cosa. ¿Lo estás haciendo? Bendito sea Dios. Hermanos, si la creación es tan grande, ¿cuánto más grande será el Creador del día y de la noche? ¿Cuánto más grande? No lo puedes contener en tu mente, por eso se nos dio la fe del Hijo de Dios. Porque sin fe es imposible agradarle a Dios. Nos dice que no hay lenguaje, ni palabras, ni voz audible, dice el Salmo. Pero el sermón de las estrellas sale por toda la tierra. Por toda la tierra. Aquellos astrónomos que no eran, los pone la Biblia, magos, pero eran astrónomos, eran estudiosos de los planetas. ¿Les habló una estrella o no les habló? ¿No vinieron siguiéndola? Y no venían en un camello, un elefante y un caballo, no, tampoco, eso es invento allá de los romanos. ¿Sí? Los guió hasta el momento en que Jesús ya no estaba en el pesebre, ya estaba en su casa, ya tenía 2 años el Señor Jesús de haber nacido. Desde que vieron la estrella, ¿pasaron cuánto tiempo? 2 años, 24 meses empezaron a caminar desde allá, desde las Arabias, hasta llegar a donde nació Jesús, en donde vivía. ¿Tendrían interés en conocerlo? Y luego dice la palabra del Señor que después le dejaron ahí 3 ofrendas. La mirra era la amargura que iba a pasar el Señor en la cruz del Calvario. ¿Sí? El oro. ¿Qué cosa? ¿Para qué era el oro? Porque era un rey, una ofrenda para un rey. Y el incienso, la oración para el rey. Pero no eran 3, era una caravana. Y después de tener ese encuentro, les habló un ángel y les dijo que se fueran por otro rumbo. Si lo han leído, bien, si no, pues lo siento. ¿Qué quiere decir este mensaje? Que cuando tienes un encuentro con Cristo, ya no vuelves por el mismo camino, empiezas a andar una senda diferente. ¿Sí, amados hermanos? Bendito es Dios. Amén. Solo mirando el hombre, los cielos, puede saber que Dios existe y puede percibir un gran poder en la deidad. Solo mirando las cosas. A mí me gusta ver un programa ahí de animales, porque quiero observar las maravillas de Dios. Todo tiene un porqué con Dios. ¿Sí? ¿Para qué son los gusanos? Para que se coman las manzanas. No, no es cierto. ¿Qué dice Romanos 1:20? Necesitamos conocer al Señor, hermanos. A mí me urge conocerlo de veras, para pedirle que me cambie. Hoy platicaba con el pastor Narciso en la mañana y terminamos llorando los dos porque estamos insatisfechos. Yo estoy muy insatisfecho de mi conocimiento de Cristo, muy insatisfecho. Y si soy infeliz no es porque tengo una esposa, una mala esposa, sino porque el único que me puede hacer feliz es Él. Nadie me puede hacer feliz más que Él. Y en esa fidelidad puedo hacer feliz a mi esposa, tratándola como Dios me dice que yo la trate. Hay un resultado. Tratarla como vaso más frágil. Honrarla. Romanos 1:20 dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, ¿sabe qué es deidad, verdad? Divinidad,
se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. De modo que no tienen excusa. Dios se les manifiesta a la gente. ¿A través de qué? De su creación, de la naturaleza. Nada más que los científicos ahora hablan de la madre naturaleza, ¿no es cierto? Así nos enseñaron en la escuela, en kinder. Yo en kinder estudiaba química y física y trigonometría. Y tenía yo maestros de aquí de Saltillo, excelentes maestros que tuve de aquí, egresados de la normal de aquí. No tienen excusa. Nadie va a decirle a Dios, no pude creer en ti. Dice el necio que en su corazón no hay Dios. No hay Dios. Bendito sea Dios. La creación exige un creador. La creación exige un creador. Si quiere usted, ahí en la página ya se subió la enseñanza sobre la creación que dimos aquí. Véanla, le va a servir a sus hijos si usted quiere, por la escuela. La creación exige un creador. La forma en que fue diseñada la creación exige un diseñador. ¿Se ha visto cómo es la noche y el día? Estudiar los tiempos. ¿Cómo es posible que un esperma entre dirigido por el Señor al lugar adecuado y de ahí en 9 meses nace una criatura? Observar todo esto es necesario para conocer más al Creador y ponernos de rodillas y decirle: gloria a tu nombre, Señor, haz de mí lo que quieras. ¿Sí? ¿Cómo hizo las abejas? Los panales de abejas, los estudiosos, de ahí, ¿se acuerda usted que había en los carros panales? Donde les ponía agua y todo eso. Pues de ahí sacaron de los panales de las abejas la forma para hacer esos panales para los carros. ¿Tú sabes qué es un panal, verdad? Un panal. ¿Sí? Observas. La otra vez creo que les comenté cómo vi yo una no sé si sea cocodrilo, ¿no? Pero yo como vi que fue por sus, saben, van y ponen los huevos y se van y regresan a un tiempo determinado. ¿Sí lo saben? Y luego vi cómo agarraba sus lagartijitas o cocodrilitos con su boca tan preciosa que tiene, y los agarraba y los llevaba al agua y no los mordía. Aprende uno de las bestias. Y encontramos que somos más bestias que ellos. 50 millones de abortos hay en el mundo. ¿Y ustedes creen que Dios no está lleno de ira? Pelean por 43 personas que mataron, no estoy aprobándolo, y hacen manifestaciones, pero no se meten a pensar cuántos abortos hay anualmente, matando a indefensos. Y eso es lo que tiene usted como iglesia que defender con su propia vida. Lo que Dios dice, no lo que dice el hombre. Bendito sea Dios. Dios. También se reveló por medio de ¿quién? La mayor revelación del Dios hecho hombre, por medio de Jesucristo. Juan capítulo 1, versículo 18. Estamos viendo el carácter de Dios, cómo se revela. Si el Señor no se revela en nuestra vida, tenemos religión y no tenemos salvación. Juan, ¿qué les dije? Capítulo 1, versículo 18, dice: a Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Una de las partes que estudia uno y que es necesario estudiar es lo que se llama la hermenéutica.
para poder predicar. Hermenéutica habla de la interpretación de la palabra como debe de ser. Hermenéutica. Jesucristo, nuestro Señor, fue el que vino e interpretó al Padre. Vamos a conocer al Padre. Él vino a interpretar al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Me doy a entender? Y como consecuencia, tú y yo somos el intérprete vivo de esta palabra de Cristo. No es que conozcas cada versículo, sino que tu vida interprete la palabra de Dios a los ojos de los demás. Vosotros sois cartas abiertas, dice el apóstol Pablo. No tienes que esconder nada, donde la gente puede ver con claridad quién eres en Cristo Jesús. ¿Sí? Qué tremendo, ¿verdad? El eterno Dios te pone como que interpretes la vida. Sed imitadores ¿de quién? De mí, como yo soy de Cristo, dijo el apóstol Pablo. Por si no lo sabías, iglesia, te lo estoy recordando, para que no te vayas a quedar fuera cuando venga el Señor, o cuando mueras te vas a dar cuenta que nunca te conoció. Por eso yo dije en la mañana, es un día donde el Señor tiene que hablarte, para que te consideres qué clase de reverencia tienes para con Dios. Si tienes temor de Dios, aún de abrir la boca. Dice la palabra que sus ojos están puestos, ¿qué? Sobre nosotros. Él te está viendo constantemente y no somos temerosos. Él escucha lo que estás diciendo y no somos temerosos. Así es nuestro corazón, es una piedra muy dura como el diamante. Por eso la palabra es martillo, tiene que romperte, tiene que deshacer todo para poder construir la vida de Cristo en nosotros. Predicaciones suaves, hay muchos lugares donde te pueden tratar con seda para que no te enojes, para que no te ofendas, pero el ofendido es Dios. Tú y yo hemos ofendido a Dios gravemente con nuestra forma de vivir, mas aún Él tiene misericordia y se presenta a tu vida con un solo propósito y te dice: ya no te perteneces, ahora me perteneces a mí. ¿No sabéis que sois templo del Espíritu Santo y que no sois vuestros?, dice el Señor. No nos pertenecemos a nosotros mismos. Ni tu tiempo, ni tu dinero, ni tus hijos, ni tu casa, ni tu carro es tuyo. Somos mayordomos de todo eso a los ojos de Dios. No puedes hacer lo que bien te parezca con tu dinero porque no es tuyo. La gente se está muriendo y nosotros sentados aquí, sentaditos allá. Y la gente está muriéndose. Y nosotros tenemos el Evangelio para salvarnos. Vemos a nuestros hijos bien torcidos y por todos lados, andamos de vacaciones, andamos por todos lados. ¿Dónde está ese temor a que se pierdan nuestros hijos y nuestra familia? Tal vez no nos han nacido, hermanos, y somos como las vírgenes falsas. Bendito Dios. Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Conocer a Dios. Conocer a Cristo. ¿Qué nos dice el Señor Jesús? Escudriña las Escrituras, porque ahí tienes la vida eterna. ¿Qué cosa dice el Señor en Juan 17, versículo 3? Y esta es la vida eterna, que te conozcan al solo Dios poderoso y a quien has enviado, a Jesucristo. Él es la vida eterna. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí.
Y él dijo mucho más, dice, ninguno, así dijo, N-I-N-G, ninguno puede venir a mí si el Padre no le atrajere. Ninguno puede venir a mí si el Padre no le atrajere. Él pone el querer y el hacer. Y es preocupante para ti, para mí, debiera de ser preocupante que no oras, que no lees la Biblia, que no ayunas, que sabes a qué hora es la santa convocación, que estás en un servicio para Dios y lo haces a la ligera, como si Dios recibiera la basura, lo último de nosotros. No nos sigamos equivocando. Ya limpió la basura que creíamos de vida el Señor anteriormente, para seguir viviendo para Él de una manera que no nos conviene. ¿Sí? ¿Me explico? Bendito sea Dios. Juan 14, versículo 9. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Felipe tenía ya casi 3 años de estar caminando con Jesús, Y el Señor le pregunta, muéstranos al Padre. Y el Señor Jesús dice, tanto tiempo, Felipe, y todavía no me has conocido. ¿Cuántos años tiene usted de estar sentado en una congregación? ¿Te podrá decir a ti el Señor eso? ¿Tanto tiempo tienes sentado o sentada y nunca me has conocido? Pregunto, piénselo. Porque como dice el predicador Josué Irión, él dice, 20 años sentado en un garage no te hace carro. 20 años sentado aquí no te hace cristiano. Y repito lo que conocimos ayer en un señor, después que hablamos ahí mi esposa y yo, dijo, no, yo nací en el Evangelio, pero el Evangelio estaba fuera de mi corazón hace 3 años. Tiene el Señor como 60 y tantos años. ¿Cuánto tiempo pasó por allá y venía y jamás había tenido un encuentro con el Señor? Y lo reconoció. ¿Cuánto tiempo tienes tú aquí y cuánto tiempo le das a Dios de tu vida que no es tuya? Porque sí sabes que nos compró con su sangre, ¿verdad? ¿O no? Que no somos de nosotros. Fuimos esclavos del pecado, ahora somos esclavos de Cristo por amor. Y Él no quiere que te muevas como tú quieras, sino que le preguntes, Señor, esto que voy a hacer, ¿te va a alabar? ¿Te va a bendecir? Lo que voy a hacer, lo tengo que hacer para que tú seas glorificado, Señor. Hasta lo que voy a comer, hasta lo que voy a beber. Un vaso de vino va a glorificar al Señor. Un platillo de cabrito, ¿cómo le hacen a la sangre? No dices que con oración, por favor, con oración no puedes cambiar la palabra del Señor. Pero los indoctos tuercen las escrituras y te hacen un evangelio bien fácil. Por eso tiene muchos seguidores. Lee el libro de Jeremías y vas a ver cuánto seguían a Jeremías y cuánto seguían a los falsos profetas. Una enorme diferencia. Si alguien fue maltratado como profeta fue Jeremías, ¿sí? Por decirles la verdad al pueblo. 2 veces le dijo el Señor a Jeremías, ya no quiero que ores por este pueblo, Jeremías. Pero Jeremías insistía. Lean el libro de Lamentaciones, cómo lloraba el Espíritu Santo a través de ese vaso escogido. Ojalá que tengas experiencias esas que te quebranta el Espíritu Santo y estás gimiendo, no sabes ni por quién estás intercediendo, pero tu espíritu fue tomado por el Espíritu Santo para interceder por alguien.
porque somos egoístas hasta en oración, siempre queremos para acá y para acá, sáname, dame, etc. Pero no oramos por las necesidades de los demás. Entonces Él se revela a través de la Biblia. Lucas 24, el versículo 27. ¿Cómo se revela Dios al hombre? ¿Tú quieres conocer a Dios? Pues Él se revela a través de la palabra suya. ¿Sí? Pero como no la estudias, pues no la conoces, no conoces al Señor. Y ya le estamos sirviendo, ¿no? Lucas 24, versículo 27 dice: y comenzando, aquí va caminando el Señor con los discípulos de Maús, y comenzando, aquí está hablando Cristo a esos dos discípulos, dice, y comenzando desde Moisés, ¿qué empezó a decirles? Empezó a hablar de Génesis, ¿qué más? Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio. Comenzando desde Moisés empezó el Señor. ¿Por qué? Porque Él sabe que para que aprendas algo tiene que empezar desde el principio, la enseñanza. No entras a la secundaria sin no haber pasado la primaria, ¿no es así o no? Y no entras a la primaria si no has pasado el kinder. Dios quiere llevarnos siempre al principio de las cosas para tener un buen cimiento. En el principio hizo Dios que los cielos, y no habla de un principio de tiempo, en el principio, o sea, en Cristo. Colosenses dice que en Cristo fueron hechas todas las cosas, son para Él y fueron para Él. En Cristo Él es el principio y el fin. Y aquí sigue diciendo, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas. ¿Cuántos profetas son? Uno por uno, ¿eh? Porque todos levantaron la mano así. Desde Isaías hasta Malaquías, ¿cuántos son? Bueno, ese los encargo, porque son muy estudiosos. Hoy se les borró la cinta. Amada iglesia, ¿qué hacemos en la semana? De veras se los digo con todo respeto y con todo cariño. Y así queremos entrar al cielo. Piénselo, por favor. No venga a perder su tiempo aquí. Aquí es un tiempo de estudio. ¿Sí? ¿Y qué cosa va a estudiar? ¿Cómo conocer al que murió por ti en la cruz del Calvario? Tal vez lo escuche usted fuerte, pero hay angustia. Hay angustia, no sé cuánto tiempo tiene, y a veces hay frustración para uno, que no debe de ser, porque la palabra no regresa vacía, o trae vida o trae muerte. Piensa que el pastor no puede estar frustrado, pues gracias a Dios se me quitó de estar viendo cuántas caídas han sucedido aquí en esta congregación. Dicen, ¿qué pasó con lo que se enseñó? ¿Qué ha pasado con la palabra? Nada más quiero decirles, papás, que el pastor y la iglesia no es culpable de lo que pase con sus hijos. Ustedes son responsables de sus hijos. Y aquí les estuvo diciendo desde Moisés, profetas, y declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Declaraba. El único que tiene derecho a declarar es Dios. Ahora escucho mucha gente que dice, y yo declaro, y yo cancelo. Enseñanzas que salieron del infierno. Escúchenlos. El único que puede declarar y cancelar es Dios. Versículos 44 y 45, de ahí donde estamos, Lucas 24, dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento. ¿Para qué? ¿Para qué? Ahí está. ¿Quién se revela? ¿Quién te va a abrir el entendimiento? ¿Un predicador? No, es Él. Es Él el que nos abre el entendimiento para conocerle. Para conocerle.
y adorarlo y obedecerle. Aleluya. Bendito Dios. Dios tiene características, unos le llaman atributos. Yo pienso que no, incluso teólogos dicen atributos. ¿Por qué digo que no? Porque a Dios nadie le atribuyó absolutamente nada. ¿Sí? Dios ha existido siempre, pero Dios tiene características, o vamos a ponerle, o atributos para que sea un poco más entendible. ¿Sí? O sea, características que son parte de su naturaleza eterna. Él es eterno. Él es eterno. ¿Sí? Y una característica de ellas es la omnisciencia. Con M. Porque una vez enseñé esto en la Ciudad de México hace muchos años y pusieron ovni. Ovnis. Entonces existen los ovnis. O-M-O-M, omnisciencia. Omnisciencia. ¿Le puedo preguntar a alguien que yo quiera qué significa eso? ¿Sí? Es una medicina. ¿Qué es omnisciencia? Él todo lo sabe. Él conoce el presente, el pasado y el futuro. Es omnisciente el Señor. Es omnipresente. Él llena el universo en todas sus partes y está presente en cada lugar al mismo tiempo. ¿Estará aquí el Señor? ¿Estará ya con los hermanos metodistas ahí en la esquina? ¿Sí estará en la reunión? ¿Sí? ¿Estará con los hermanos que andan en los balnearios? A lo mejor están nadando con ellos. Él llena el universo, amados hermanos, y hay que tenerle temor a Dios. Él es omnipoderoso. Él puede hacer todo lo que desea. Todo lo que desea. También, ¿qué cosa es? Inmutable. ¿Qué significa inmutable? Que Él no cambia. Él no cambia. Por eso la salvación, cuando se te da, no se pierde. Es inmutable. ¿Sí? O sea, Él es incambiable y no varía su pensamiento ni su plan tampoco. Así también tiene características morales. Después las vamos a ir hablando. Tiene características morales. Él es santo. ¿Y qué le pide a la iglesia? Sed santos como yo soy santo en toda vuestra manera, a toda vuestra manera de vivir y de vestir y de hablar. Es bondadoso, es justo, y su carácter es revelado a través de sus nombres. Esto también lo vamos a ver. A través de sus nombres, por ejemplo, Jehová Roí, R-O-H-I. Salmo 23, versículo 1, ¿qué dice? ¿No se lo saben entender? Roí significa pastor. Ahí significa, en sus nombres significan también parte de sus características. Jehová es mi pastor. Jehová Sidkenu. Jehová es mi justicia. Jehová Rafa. ¿Qué significa? Hable fuerte, hermano. Por eso Rafael, ¿qué significa? Dios sana. Rafa. Sí. No va a decir uno que se llama Rafael a ver si te sana, ¿no? Es lo que significan sus nombres. Entonces, veamos las características de Dios en su omnisciencia. Vamos a empezar por ahí. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque escucho siempre que Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno.
y no te preocupes, Dios te va a sacar adelante, no te preocupes, sigue como vas, caíste en pecado, no te preocupes, Dios perdona. Pues sí, Dios perdona, pero el pecado trae consecuencias, hermanos. El pecado trae consecuencias. Veamos entonces la característica de Dios. En su omnisciencia, Dios se conoce a sí mismo. ¿Oyó? Dios se conoce a sí mismo. ¿Tú te conoces a ti mismo? Así, no, sí, no es cierto. Ni tú ni yo nos conocemos como somos. ¿Me expliqué bien? ¿O sí te conoces a ti mismo? Porque es lo que dicen los filósofos y los griegos: conócete a ti mismo. No es cierto. No nos conocemos. No sabemos hasta dónde puede llegar nuestra maldad. Un día le dices a tu esposa: te quiero mucho, y el otro día estás con otra. ¿Sí? Te embarazas como jovencita y si tienes oportunidad de abortar, vas y abortas, matas, porque le tienes más miedo a no sé quién. Por eso Dios se conoce a sí mismo. Por eso usted y yo tenemos que depender día tras día de Dios. Día tras día. Personas que jamás pensaron llegar a ser bisexuales y llegaron por tanta lascivia en sus vidas. Llegó un momento que el sexo que tenían con una mujer o con un hombre no les satisfació y voltearon, porque así es cuando empiezan las cosas tremendas. Dios se conoce a sí mismo, algo que nosotros no tenemos. Por eso cuando venimos a los pies de Cristo, una parte del fruto del Espíritu Santo, ¿cómo se llama? Dominio propio. Dominio propio. Porque vas a querer pecar. Si fuiste mujeriego, Satanás sabe dónde está tu talón de Aquiles. ¿Saben cuál es el talón de Aquiles? Recuerda que aventaron una flecha allí con los griegos y salió una flecha y el otro iba bien equipado, pensó que no iba y llegó esa flecha en el talón. Aquiles era un general griego y ahí le cayó la flecha en el talón. ¿Sabes cuál es el talón? Ir a trabajar. Bueno, sí, pues, la parte del calcañar del pie del pecho. Eso es porque decir de la griega, de las guerras griegas estoy hablando, ¿no, verdad? Dominio propio. ¿Cómo necesitamos el dominio propio? Si tú fuiste mujeriego, Satanás te va a poner al rato por ahí algo para tentar. Si te gustaba mucho el dinero, Satanás por ahí se va a meter. Resulta que la persona que le vendía el edificio de mi casa hace 26 años, bueno, el edificio, murió. Yo le mandé un oficio para que pusiera todo a su nombre hace 23 años. Murió y nunca lo puso. Y sigue mi nombre. Ya la hice. Lo vendo, ya tenemos donde congregarnos, compramos, vale 2 millones de pesos. No, tuve que hablar con la persona y decir, ahí está. Pero no me hizo caso, tuve que contactar a un abogado para que la presione, para que ponga el edificio a su nombre. Y estaba yo bien molesto y quería decir, pues a lo mejor si no tú me lo estás devolviendo. No te equivoques, porque luego aquí vienen los pensamientos. Siempre te va a tentar Satanás. Llegas a Soriana y pagas con un billete y te da más de cambio y dices, ay, me bendijo el Señor. No, devuélvelo, porque por ahí te trata de Satanás. Una de cal por tantas de arena, así se disculpa la gente, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Pregunto. ¿Cuántas veces te has quedado con el cambio? Mandas a tus hijos a comprar algo y no te dan el cambio y se lo dejas, ya lo empezaste a hacer tramposo. Empiezas a enseñar a ser tramposo, pídele el cambio. ¿Sí? Pregunto. ¿Estoy mal o me regreso? Bendito sea Dios. Entonces, porque no sabemos cómo actuar en alguna situación que se nos presenta, necesitamos el dominio propio. No nos conocemos a nosotros mismos.
Nos casamos ayer y en un año ya nos estamos divorciando y prometimos muchas cosas que no cumplimos. Entonces, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se conocen entre sí. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se conocen entre sí, amados hermanos. Mateo 11:27. No quiero terminar hoy con esto, pero sí me gustaría que, si puede venir el próximo domingo, para que sigamos y conozca usted a Dios y empecemos todos juntos a tenerle temor reverente a Dios. Mateo 11:27, ¿ya lo tiene? Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo. Bueno, Dios se conocen entre sí. ¿Lo vio usted conmigo o no? Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Si el Hijo no se revela, no te revela al Padre, estamos perdidos, amados hermanos. Por eso a veces vivimos una vida inadecuada como cristianos. En lugar de vivir en la efervescencia del Espíritu Santo, hacemos las cosas como, pues es para Dios. Ah, qué caray. Me toca el domingo la clase con los adolescentes. Pues el sábado hay unas carreritas. En lugar de prepararse toda la semana para llegar con los adolescentes y decirles lo que Dios dice e interpretar bien la enseñanza que se quiere dar. Porque son almas chiquitas, preciosas. Y esto lo digo en base a este hombre de 60 y tantos años que se reunió en la congregación y nunca le enseñaron bien la palabra, ni sus padres tampoco. Estamos con los niños entienden muchas cosas. Allá atrás debería de ser una maternidad espiritual donde los niños nacen de nuevo porque tienen padres, tienen sacerdotes, o sea, tienen sacerdote en su casa y tienen maestros que están metidos con Dios. De todo eso le vamos a dar cuentas a Dios, hermano. Por eso yo te digo, si vas a conocer esto y sabes que andas mal, pues mejor no sigas sirviendo aquí. Deja que otro tome tu corona, otro que realmente tenga deseos de doblarse delante de Dios todos los días y decirle: heme aquí, Señor, aquí estoy, perdóname todo lo que he hecho mal, aquí estoy, el tiempo que me dejes en la tierra quiero ser de utilidad para ti, Señor. Cuando llegue el temor verdadero a tu vida, ¿me doy a entender? Hay salario para tu trabajo, dice el Señor. Y no necesitamos muchos, con pocos. Con 11 locos el Señor trastornó todo el imperio romano. Con 11 locos por Cristo trastornó todo el imperio. Esos apóstoles preciosos que el Señor llamó, imperfectos como tú y como yo, pero que fueron cautivados por Jesucristo. Si el Señor no te cautiva, no vivimos que una religión sin imágenes. Primera de Corintios 2:11. ¿Ya lo tiene? Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino ¿quién? El Espíritu de Dios. Ahí vemos Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo que se conocen entre sí. ¿Me expliqué? ¿Sí? Dios conoce todas las cosas tal como son. Incluye su creación. Salmo 147:4, me voy a apurar. Salmo 147, versículo 4. Salmo 147, versículo 4. Él cuenta el número de las estrellas y a todas ellas llama por sus nombres.
Él conoce todas las cosas, incluyendo su creación. ¿Sí lo está usted viendo conmigo? A todas ellas llama por sus nombres. Esto también tiene una aplicación espiritual con la promesa que hizo Dios a Abraham de que tendría estrellas. ¿Se acuerdan de la enseñanza? Ahora, Él conoce sus ovejas por sus nombres. Es una aplicación espiritual, pero Él también conoce el nombre de cada estrella. ¿Sí? Conoce al hombre y todas sus labores que está haciendo. Salmo 33. Vean bien esto, por favor. Salmo 33, versículos del 13 al 15. Desde los cielos miró Jehová, vio a quienes, a todos los hijos. Qué poderoso Dios. Sí, yo tengo que usar lentes y a veces ni puedo ver bien. Pero Él desde los cielos ve a todos los ve. Dios. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras. Él te está viendo cuando le estás sirviendo, con qué corazón le estás sirviendo. No se te olvide. No se te olvide para que no tengas problemas con Él. Maldito el que haga indolentemente la obra de Jehová. Delicado es esto. Conoce los pensamientos del hombre y lo que hay en su corazón. Salmo 139, versículos del 1 al 4. Ayer en la noche que estaba yo orando, después de estar estudiando todo esto, le hice una pregunta a Dios. Señor, ¿soy salvo? Señor, ¿realmente soy hijo tuyo? ¿Realmente, Señor, tú estás viviendo tu vida a través de mí? ¿Realmente, Señor, las cosas que se hacen ahí, tú las estás haciendo a través de nosotros? Entonces le dije, Señor, si no es así, quítame de ahí. No quiero seguir adelante. Porque entre más conozcas la palabra, más temor vas a tener de las cosas que haces y que dices, y en el servicio tan importante al eterno Dios. Mientras no entendamos el privilegio de ser siervos de Dios, nunca va a ser nuestro servicio adecuado para el Señor. Salmo 139, versículos del 1 al 4, dice: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. En el momento que tú despiertas y te sientas, te está viendo Dios. Todo el tiempo nos está viendo Dios. No nos podemos esconder de Él. Dice: tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Y has entendido desde lejos que lo que estás pensando ahorita, el Señor sabe lo que estás diciendo, lo que estás pensando aquí. Tú lo serás, ¿no? Lo que estás aquí pensando, en este momento Él sabe. Él sabe lo que estás pensando. Y tal es su pensamiento, así sea. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Antes de que yo hable, Él sabe lo que voy a decir. Y cómo soy imprudente al abrir mi boca tan a la ligera, ¿verdad? A lo mejor no lo creo,
Pero antes de que tú digas palabra, Él ya sabe lo que vas a decir. Por eso dice la Biblia que de toda palabra ociosa vamos a dar cuenta. Toda palabra que en un hijo de Dios no trabaja, porque tu palabra tiene que trabajar. Estás sembrando el evangelio en los oídos de los demás. No tienes que hablar otra cosa. Tus labios ya fueron limpios. Ya fueron limpiados tus palabras de tantas cosas que dijiste, mentiras y tantas cosas. Ahora tu palabra se abre, tu boca se abre para que fluya una fuente de vida para los que están oyéndote. Y eso es para todos los hijos y las hijas de Dios que se dedican a estudiar la palabra. Porque si no la estudias, ¿qué vas a hablar? Puros conceptos tuyos. Es que dijo aquel pastor, no, dijo aquel el otro, y así se va. Escuchando por otros lados y no te pones delante del Señor para que te enseñe las cosas. Adelante. Conoce sus cargas, Mateo 6:8. Conoce las cargas de cada uno de nosotros, Mateo 6, versículo 8. Dice, no os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. ¿Sí? Conoce la carga que traemos. Y Él sabe lo que necesitamos antes de que se lo pidas. ¿Y por qué no lo recibo? No sé cómo estés caminando. Ahí sí no sé cómo estés caminando delante de Dios. ¿Cuántos solteros hay aquí? ¿Cuántos solteros? ¿Quieren casarse? Aquí no. Entonces, Él sabe, antes de que le pidas un cónyuge, sabes lo que necesitas. Hasta allá llega el poder de Dios. No tienes que andar con ojos de turista y luego te caes. Antes, Él sabe lo que necesitas. Necesitas como mujercita cristiana un sacerdote. Vamos a ir corriendo acá a la basílica. Un hombre que lo escuchas y que habla y que es tan hombre de Dios, a pesar de que es joven, que te respeta, que no te acaricia, que no te besa, porque quiere guardarte para cuando sea su esposa. Sabes que cuando se besan en la boca el hombre y la mujer, si no están casados, sale, siempre se me olvida, algo que empieza a hervirte la sangre y empiezas a tener deseo sexual. Es que no le veo nada de malo. ¿Saben que el Señor quiere que seamos santos? Dios conoce el futuro, algo que es muy importante. No quiere decir que Él lo cause. ¿Sí? Conoce el futuro, pero no quiere decir que Él cause, que Él lo cause. Él conoce cuando te casaste y sabe cuando te ibas a divorciar. Él no provocó en tu futuro tu divorcio. ¿Sí me explico? Eso fue tu libre albedrío, entre comillas, que no existe. Él conoce todo. Conoce los acontecimientos futuros. ¿Tú crees que no sabía el Señor de la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, de las revoluciones, las independencias? Él no provocó, Él no provoca guerra. Él conoce lo que vas a ver porque conoce la naturaleza tuya y la mía. ¿Por qué se producen las guerras? Vamos a ver por qué se producen las guerras. Vaya conmigo a Santiago 4. ¿Por qué se producen las guerras? Santiago 4, versículo 1 y 2.
¿Ya lo tienen? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen las guerras? De la codicia. Si usted lee el Antiguo Testamento, las guerras que se producían de la gente pagana era porque querían conquistar tierras, y querían tener dinero, querían tener muchas cosas, querían tener mujeres. Pero el Señor nunca ha provocado las guerras. Es nuestra propia naturaleza. En tu casa la guerra que tienes, tú la provocas con tu cónyuge, con tus hijos. ¿De dónde vienen las guerras? En un divorcio los dos tienen culpa, ¿no? Aunque digas no tenemos nada en común, si tienes hijos, ¿cómo no vamos a tener nada en común? Por eso ahora ya sabes que las mujeres ahora se casan con bienes separados, ¿no? Porque si no a lo mejor me falla aquel. Qué triste, ¿no? Yo por eso cuando me casé no tenía nada, cuando tuve la primera. Los acontecimientos no suceden porque Él nos cause o porque Él sabe lo que va a suceder. Él sabe si vas a ir al cielo o no vas a ir al cielo. Él sabe si vas a entrar o no vas a entrar. Él sabe si eres elegida o no eres elegida. Por sus frutos, ¿qué? Los conoceréis. Tú puedes saber si eres elegida o elegido. El Espíritu Santo te da, ¿qué? Testimonio. Dios lo sabe y ve lo que va a suceder. Él sabe lo que va a suceder de aquí a la tarde. De aquí a que salgamos, Él sabe lo que va a suceder. Él sabe cuándo le vamos a desobedecer. Él lo sabe. Él sabe cuándo le vas a desobedecer. ¿Cuántas cosas sabe y no tenemos que ver? Él sabe cuando no vamos a hacer su voluntad y decimos, amén, amén, gloria a Dios. Él sabe que no lo vas a hacer. La emoción, el cristianismo emocional que nos embarga a toda la iglesia y toda la tierra. ¿Sí? Y Dios sabe todas las cosas simultáneamente. ¿Sabes qué es eso? Él sabe todo. Él ve desde Génesis hasta Apocalipsis, amado hermano. Él ve desde hace 6,000 años hasta Apocalipsis. Él ve todo lo que va a suceder. ¿Por qué? Porque Él está desarrollando un plan que hizo desde antes de la fundación del mundo y lo está llevando a cabo. A Él, Señor, nunca lo tomó Lucero de sorpresa. Él sabía que Lucero se iba a convertir en un diablo, en su adversario. Al Señor no le tomó sin saber lo que iba a hacer Eva, luego Adán. Al Señor no le tomó por sorpresa que Caín iba a matar a su hermano Abel. El Señor no le tomó por sorpresa mi vida tan tremenda que viví. Nada le toma por sorpresa. Por eso dice que a Él le plació sacar lo vil, lo necio, lo menospreciado del mundo, para vergüenza de aquellos que se creen buenos. Pero no es borrón y cuenta nueva. Él ve tu vida desde que naces hasta que mueres. Él ve tu vida desde que naces hasta que mueres. Él conoce a dónde vamos a pasar la eternidad. ¿A dónde la vas a pasar? Porque debemos estar seguros. Porque en Él hay seguridad. Pero no dejas de preguntarte en ocasiones como yo hice anoche, Señor, ¿realmente soy salvo? Después de estar estudiando esto y otras cosas más que estuve estudiando. Por sus frutos los conoceréis. Billy Graham, un gran predicador, ahora ya tergiversó toda la enseñanza, ¿no? De que todos son salvos, que todos son hijos de Dios, hasta los brujos y los hindúes y tantas cosas.
como dijo una persona que oí, no es cómo empiezas, sino cómo terminas. No se lo olvide. Vea la parábola del sembrador. Muchos empezaron bien contentos. ¡Ay, qué bonito es el Evangelio! No, hombre, nunca había sentido, no he escuchado así que las personas, nunca había sentido lo que sentí ahora, y llora. Pero cuando empiezan a aprender las demandas que Dios hace, dicen, no, pues mejor ahí nos vemos. No, así no me llevo. ¿Por qué? Porque les han ofrecido un evangelio muy suave. En el mundo, ¿qué dijo el Señor? Tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. ¿Sí? Que Dios nos ayude, amados hermanos, a que nos sea de utilidad el ir conociendo el carácter de Dios. Y vamos a dejar pendiente la omnipresencia y lo demás. Él está presente en todos lados. En todos lados. No hay nada que se le pueda esconder al Señor. ¿A dónde iré de tu espíritu? Dice el salmista. ¿A dónde? ¿A dónde iré de tu espíritu? Bendito sea Dios. Está con nosotros Diana Segura, Alejandro Rodríguez Segura, Carolina Rodríguez Segura y Conejo Feliz. No, es la calle Conejo y Conejo Feliz. ¿Dónde está Diana Segura? ¿Qué le decimos a Diana? Alejandro Rodríguez. Está con los niños. ¿Los demás son niños? Carolina también. Mira, qué bonito. El que está ahí de barba, ¿quién es? Es David. ¿Qué les decimos a los Durán Salas? Ese es el rincón de ellos, no se vaya a sentar ahí porque no se enojan, Póngase de pie, amado hermano. Dios bendiga a sus santos. Dios nos cuide. Seamos temerosos de Dios. No es un temor de pánico, sino, yo me acuerdo cuando empecé a andar con mi novia, que es mi esposa, que no quería hacer nada que la fuera a ofender. No empezamos a hacer noviazgo así bien suavecito, ¿verdad? Y vamos a eructar y decimos, pero ahora, pasan a ver al león, dicen, ¿no? Qué feos, ¿verdad? No debe de ser así con el Señor. Tenemos que ser siempre educados delante de sus ojos. Seamos educados aún en la intimidad, amados hermanos. Aún en la intimidad, cuando tú tienes la intimidad con tu esposo y tu esposa, ahí también está el Señor. Ayer se les enseñó esto a los estudiantes. ¿Sí? El Señor no se tapa los ojos cuando estamos en la intimidad. Él fue el que dijo, creced y multiplicados. Y creo que es el único mandamiento que hemos cumplido a la perfección, ¿no? Los demás no. ¿Sí? Seamos educados delante de Dios. Él nos está viendo. ¿Sí? Yo lo necesito hacer. Educados delante de Dios. Llegas a comer y hay que ser educados. Dios se lo merece, hermanos míos. Amén. Allá arriba puros educados. Aquí nos está educando el Señor. ¿Sí, amados míos? Tu forma de vestir, tu forma de hablar, todo eso, hermano, glorifica el nombre de Dios. Padre, te doy gracias. Señor, quiero creer, Señor, que los que estamos aquí somos hijos tuyos. Que tal vez no hemos aprendido a buscar tu rostro mientras pueda ser allá. Que tal vez hemos dejado que nuestro viejo hombre siga gobernando a nuestro nuevo hombre que vive dentro de nosotros, Señor. Como dice tu palabra, que el espíritu tuyo pelea contra el hombre viejo, Señor. Y como es tu palabra, que a veces queremos hacer lo que tú quieres y ese hombre viejo no nos deja hacerlo. Pero necesitamos de tu poder, Padre bendito Dios, y conocerte más,
para, Señor, ponerle un hasta aquí a nuestra tibieza espiritual, Señor. Y que enciendas un fuego precioso en nuestro corazón por ti, Señor, como el que tenía Jeremías. Ese fuego en los huesos que lo obligó a no desistir porque ya no quería predicar tu palabra, Señor. Pero él dijo, hay un fuego en mis huesos que no pude resistirlo. Y luego gritó, pero Jehová está conmigo como poderoso gigante. Señor, tú estás con nosotros como estuviste con Jeremías como poderoso gigante, Señor. Tú nos has dicho que estás pendiente de nosotros, de todas nuestras necesidades, Dios, las verdaderas necesidades. Señor, aquí estamos, Señor, háblanos más de ti, Señor. Cautiva nuestro corazón, Señor, lo necesitamos, Dios. Míranos con esos ojos tan tuyos, llenos de amor y de misericordia, Padre. Y perdona nuestra tibieza espiritual, Señor. Y ayúdanos a creer, Señor, lo que tú dices, Padre bendito Dios. Y que no nos acerquemos a ti por miedo, sino porque queremos conocerte y queremos amarte, Padre. Amarte solo a ti, Señor, y no voltear hacia atrás nunca jamás, Señor. Que puedas, Espíritu Santo, envolvernos esta congregación en el amor tuyo. Que nos amemos y nos honremos y nos respetemos cada uno de nosotros, Padre bendito Dios, y que juntos vayamos caminando, Señor, hacia nuestra casa celestial, Padre, día tras día, Señor. Y si hoy vienes por tu iglesia, que no nos dejes a ninguno aquí, Señor, sino que nos lleves contigo, Padre. Dios, ten piedad de nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, Padre. Ten piedad de sus maestros, Dios de la gloria, que se preparen contigo, Señor, para que cuando abran la boca den vida a los niños y a los adolescentes, Padre. Gracias, Dios, por este tiempo. Vamos a partir de aquí, pronto, de tu presencia, Señor, que la bendición del Padre, la bendición de nuestro Señor Jesucristo y la participación de tu Espíritu Santo vaya con cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Siéntese un momentito, les van a dar la información de los domingos.